en el momento en el cual estén los neurotransmisores, se va a denominar zona de liberación. Solo esta parte de los botones terminales, la parte central, tiene la capacidad de liberar y de captar neurotransmisores. ¿Ya? Solo esta parte central se lo denomina zona de liberación, a la parte central del botón terminal. Ahora, cuando llegan los neurotransmisores a esta segunda neurona, va a ejercer una serie de efectos, ¿ya? Va a ejercer una serie de efectos en las neuronas. Acá. Estas neuronas van a tener dos tipos de efectos, excitatorios o inhibitorios. Como van a tener dos tipos de efectos, puede haber una respuesta o no puede haber una respuesta. ¿Cuándo vamos a determinar que va a haber una respuesta? En el efecto excitatorio se refiere a cuando una neurona pasa la información a la otra y esta información es de tipo excitatoria, es decir, la información que está pasando llega a los botones terminales y esta neurona va a continuar el ciclo de información. Entonces va a excitar a la neurona, va a encender a la neurona. Y la información va a pasar de esta neurona y esta neurona va a generar otra sinapsis con otra. Y otra sinapsis con otra y con otra y con otra. ¿Ya? Entonces, los neurotransmisores tienen dos efectos principalmente, excitatorios o inhibitorios. Excitatorios que van a generar potenciales postsinápticos en la otra y los otros los que van a parar la comunicación. ¿Ya? Excitación, la comunicación va a seguir. Inhibición, lo corta, se corta. Imagínense una cadena de personas que están hablando. Tú le hablas a tu amigo le habla a tu amigo y siempre se continúa la excitación. La información pasa de uno a otro. En cambio, la inhibición, esta neurona ya no va a permitir el ingreso de estos neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, estos neurotransmisores se van a quedar ahí y la información se pierde. Ya no va a ejercer más comunicación nerviosa. Se termina. ¿Se entiende? Los efectos excitatorios o inhibitorios. Aquí está. Se llama PEPS a los potenciales excitatorios postsinápticos. ¿Ya? Entonces el mensaje excitatorio va a producir una despolarización porque se van a abrir las puertas de la segunda neurona y va a pasar la información. En cambio en los PIPs el mensaje es inhibitorio porque va a haber una hiperpolarización. No se van a abrir las compuertas, no va a haber flujo o intercambio de energía o va a haber uno muy leve, por lo que la neurona va a dejar de transportar la información. ¿Sí? Va a dejar de transportar la información hacia las otras neuronas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre dentro de la segunda neurona? Hemos visto que puede haber un mensaje excitatorio o un mensaje inhibitorio. Estas neuronas van a concluir el potencial postsináptico y van a concluir este potencial postsináptico de dos maneras. Pueden hacer una recaptura o una desactivación enzimática. Cuando el potencial postsináptico ya está finalizando, ya ha cumplido su función o se ha inhibido la función, ya no va a haber más transmisión de sinapsis, se puede recapturar los neurotransmisores. ¿Cómo se da esto? Digamos que se han liberado al espacio intersináptico, pero esta neurona no los deja pasar, ya no van a ingresar hacia su membrana. Por lo tanto, estos neurotransmisores se van a quedar flotando en el espacio. Como se van a quedar flotando en el espacio, van a necesitar ser recapturados. La neurona que les ha hecho salir en un inicio los va a volver a meter a sus cápsulas, ¿sí? Los va a recapturar. ¿Sí? Les ha dado el permiso de salir, pero como no han logrado ingresar, se van a quedar un tiempo flotando, pero van a volver. ¿Sí? En la recaptura los neurotransmisores vuelven. Y otro aspecto es que los neurotransmisores que se quedan flotando en el espacio van a ser desactivados por una enzima, ¿sí? Hay muchas enzimas que están en el espacio intersináptico, ¿sí? Es decir, flotando en todo lo que es el líquido extracelular. Hay muchas enzimas que están flotando.
Algunas enzimas van a destruir los neurotransmisores que encuentren flotando afuera. Como no han logrado ingresar a la neurona, se van a quedar acá, pero las enzimas las van a ir destruyendo, ¿sí? Las van a eliminar y las van a desechar porque ya no sirven. Algunas se recapturan y otras son destruidas, pero no tiene que quedar neurotransmisores flotando libremente, si es que no han sido captados por la neurona postsináptica. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Esto es muy importante porque nos ayudan a la persona a que pueda regular la conducta. Vamos a ver en otros temas más específicos qué neurotransmisores son destruidos y en qué momento. Por ejemplo, cuando hay una esquizofrenia, cuando hay una depresión, por qué los neurotransmisores ejercen gran control en la conducta humana. ¿Tienen alguna pregunta? ¿De recaptura y de desactivación enzimática? ¿O allá? Bueno, en realidad todo el tiempo estaban ocurriendo este tipo de esto, o sea, siempre que hay una sinapsis, si es que no logran entrar, cuando se finaliza una sinapsis, se dan estos dos efectos, siempre. Pero algunas neuronas cobran importancia por el efecto que van a producir. Imagínense lo siguiente, estos neurotransmisores que están contenidos acá pueden ser neurotransmisores del tipo de la dopamina, ¿ya? Que tiene un efecto regularizador de la conducta, un efecto excitatorio. La dopamina es excitatoria de por sí, es su calidad de neurotransmisor, ¿no ve? ¿Y qué efectos tiene la dopamina? Ayuda en el aprendizaje, ayuda en la actividad muscular, a estar despiertos, a tener energía. ¿Sí? Esas son las funciones de la dopamina. ¿Qué pasa cuando la dopamina está pasando de una neurona a otra? El cuerpo se mantiene activo, estamos aprendiendo. Por ejemplo, cuando ustedes están aprendiendo algo o están en una situación de mucho estrés, su cuerpo genera mucha dopamina, su cerebro genera dopamina porque necesita aprender, necesita movimiento, necesita energía. Entonces, cuando su cuerpo está activado, hay secreción de dopamina y la dopamina está pasando de una a otra, de una a otra, de una a otra. ¿Qué pasa cuando esta dopamina va bajando de nivel y ya en las últimas neuronas que está recorriendo ya no es captada por esta neurona? Esta neurona es una inhibidora de la dopamina. Entonces la dopamina se va a quedar acá y ya va a bajar ese efecto en la conducta. Entonces ya van a dejar de sentirse tan en movimiento, tan activos. Sí, también su nivel de aprendizaje va a bajar. Son muchos los factores que regulan cuando un neurotransmisor tiene que actuar. Todo el tiempo estamos generando neurotransmisores en el cerebro. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ahorita están segregando muchos neurotransmisores. Uno de los principales, si es que están en una situación de estrés, de aprendizaje constante, puede ser la dopamina, porque es su función. Entonces, si es que se inhibe, ya no pasa, la conducta de la persona va a verse inhibida en ese aspecto. Entonces ya no van a estar en mucho movimiento, van a tener menos energía y sus niveles de aprendizaje van a bajar. ¿Sí? Es como cuando se sienten más desganados, desanimados, como que con flojera. Se sienten más tranquilos, no tienen muchos movimientos musculares. En cambio, cuando hacen ejercicio, se ponen más activos. ¿Sí? O cuando practican algún deporte, cuando tienen algo que les interese, se ponen más activos, porque hay secreción de dopamina. Cuando se inhibe, esta secreción de dopamina baja, porque ya no se ha quedado en esta neurona, en las otras ya no va a haber dopamina, se ha cortado, se ha desactivado a la dopamina, entonces su nivel va a bajar, en la conducta se manifiesta, cómo se van a comportar. Ya no van a tener secreciones, digamos, de sudoración, de movimientos ágiles, quizá van a tener más sueño. ¿Sí? Es así como funcionan todos los neurotransmisores, todos. Y hay muchos neurotransmisores. Y la regulación de cada neurotransmisor nos ayuda a nosotros a tener una conducta equilibrada.
¿ya? Una conducta que es equilibrada. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? ¿Ninguna? Ok, vamos a ver. Ahora lo último, ¿qué son los receptores? ¿Ya? A esto se denomina activación de los receptores. Hemos dicho que la neurona postsináptica recepciona al neurotransmisor que está contenido, que se le está mandando, que quiere entrar, ¿no? A estas estructuras que ustedes ven acá, que van a recepcionar a los neurotransmisores, que son como puertas que se abren, se las va a denominar receptores, porque recepcionan a los neurotransmisores, ¿ya? Entonces, cuando llegan los neurotransmisores a esta parte, los receptores se tienen que abrir. Cuando se abren, si es que se abren a través de un efecto excitatorio, estos neurotransmisores van a dejar pasar al neurotransmisor. Y hay dos tipos de receptores. ¿Cómo van a abrir estas puertas? Son de dos tipos. Hay los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos, ¿ya? Ionotrópicos y metabotrópicos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En los receptores ionotrópicos abren las puertas de manera directa. Entonces, cuando llega un neurotransmisor, abren y lo dejan entrar. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a casa, directamente tienen la llave, ¿verdad? Entonces, abren y entran directo. Pero, ¿qué pasa en los receptores metabotrópicos? No se abren directamente, necesitan ejercer una serie de funciones para que se abran las puertas. Entonces necesitan de la proteína G, producir proteína G, que va a activar a una enzima que va a catalizar a un segundo mensajero y recién se va a abrir la compuerta. Es un poco más lento. Entonces imagínense que en los ionotrópicos ustedes tienen la llave de ingresar, pero en los metabotrópicos se han olvidado la llave y necesitan llamar a su mamá o a alguien que esté en casa, en este caso la proteína G, para que le diga a otra persona, a un segundo mensajero, que les abra. Y recién puedan entrar, porque si no la puerta no se abre, ¿ya? Estos son los dos tipos de receptores. Es muy facilito, pero su nombre quizá les complique. Ionotrópicos y metabotrópicos. Ionotrópicos que son directos, metabotrópicos que necesitan de un segundo mensajero. Algunos neurotransmisores en algunas neuronas entran directamente más rápido, la conexión es más rápida, en cambio otros necesitan de un segundo mensajero. Es un poco más lenta, pero igual pasa la información, igual se les permite entrar si es que el mensaje es excitatorio. ¿Se entiende? Ok, ¿tienen alguna pregunta de todo el tema de... Han revisado el PDF, ¿verdad? Bueno, si lo han revisado, pueden notar esta terminología. Lo más importante es esta parte que comprendan bien, no se olviden el proceso de la sinapsis. Es la membrana presináptica, membrana postsináptica, la fisura sináptica, cómo pasan los neurotransmisores. ¿Dónde se contienen los neurotransmisores? En las vesículas. En las vesículas pasa a otra neurona. ¿Cómo se produce el cambio de potencial de acción, ¿sí? Cuando se cambian las sustancias positivas y las negativas. Y luego finalmente esto de los receptores postsinápticos, lo de los potenciales también, efectos excitatorios, efectos inhibitorios, ¿cuándo se da? Excitatorios, que el potencial de acción va a continuar. Inhibitorios, que el potencial de acción se va a detener o no va a llegar a finalizar, se detiene, ¿ya? Luego esto de los mensajes, la despolarización, hiperpolarización. Y finalmente, ¿cuáles son los mecanismos de conclusión del potencial de acción? La recaptura y la desactivación enzimática, que es lo último que menciona en el texto.
¿Tienen alguna otra pregunta? Algo que no se haya comprendido bien. ¿Qué tal? Ah, ya. Ujú. Ok, en realidad esto es una simplificación de lo que ocurre en el cerebro. Al mismo tiempo, hay muchas neuronas de la misma zona que están liberando neurotransmisores al mismo tiempo y están muy cerca entre sí, ¿ya? Pero cuando se dice recaptura, es que estos neurotransmisores están flotando en este espacio intersináptico muy cerca de la membrana que los ha liberado. Entonces, la misma membrana los recaptura. Pero en algunos casos estos neurotransmisores pueden ser recaptados por otras neuronas, ¿sí? Porque tienen la misma estructura química y las neuronas que los han liberado al mismo tiempo, como están tan cerca, pueden ir flotando y ser activados por otras neuronas, ¿ya? Se puede dar a nivel muy, depende de la situación. Por ejemplo, en algunas enfermedades como el Parkinson, donde hay movimientos incontrolados, se debe también a una falla en esta recaptura y en la desactivación enzimática. En vez de recapturarlos o de desactivarlos, estos neurotransmisores activan a muchas neuronas más. Por eso se producen movimientos descontrolados, ¿sí? Y no se puede controlar porque no está funcionando estas dos conclusiones. Cuando termina el movimiento, siguen temblando porque se han recapturado por otras neuronas. Pueden ser recapturadas por otras, pero por lo general dentro de la misma porque se encuentran muy cerca. Entonces, cuando salen, para recapturarlos, ellos lo absorben. Imagínense como una aspiradora que los absorbe otra vez. Entonces, eh, por lo general, solo si están cerca de la fisura sináptica se los puede recapturar, ¿sí? Inmediatamente en este espacio intersináptico. Ah, ya. En los efectos excitatorios inhibitorios. Ya. En esta parte depende de muchos factores. Depende del tipo de receptores. En los potenciales inhibitorios puede que hemos dicho que este neurotransmisor tiene un efecto, ¿ya? En el caso de la dopamina, tiene un efecto excitatorio, ¿ya? Pero ¿qué pasa si aquí solo hay receptores para otra sustancia, no para la dopamina? Los receptores son como llavecitas que son abiertas por una sustancia específica. Es decir, no todos abren a todo, necesitas como un código. Por ejemplo, imagínense que son candados cerrados y cada neurotransmisor tiene una llave. Y solo la llave que abre a un determinado candado lo va a poder abrir, ¿sí? Entonces depende del tipo de neurotransmisor. Hay neurotransmisores que son excitatorios o son de por sí inhibitorios y cuando hacen este intercambio, se abren las puertas y se cierran las puertas, ya no los van a dejar entrar. Depende del tipo de neurotransmisor. Por ejemplo, la dopamina es un neurotransmisor excitatorio. Tiene dos efectos. Es excitatorio en algunas neuronas, pero es inhibitorio en otras neuronas. Por ejemplo, en las células musculares es excitatorio, pero en las células a nivel cerebral puede ser inhibitorio, depende del caso. También, por ejemplo, la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor inhibitorio. Su naturaleza ya es inhibitoria, por lo tanto, ya no va a generar un potencial de acción demasiado largo. Va a contrarrestar los potenciales excitatorios de otros neurotransmisores, porque estos neurotransmisores están en todo el cerebro. Entonces, es como una lucha de fuerzas que hacen en algunas ocasiones. Y otra razón es por el tipo de receptor que tiene. Si el receptor no es apto para ese neurotransmisor, se va a producir una inhibición. Inhibición. ¿Ya? Ok. ¿Otra pregunta? ¿Tenían otra pregunta? ¿Sí?
Sí. Ah, ya, ok, súper. Ok. Cuando nosotros consumimos ciertas sustancias, no se olviden que todas las sustancias que nosotros consumimos llegan a nuestro cuerpo y se van al torrente sanguíneo. Y ahí, el torrente sanguíneo es la fuente de energía de todo el cuerpo. Entonces, las células necesitan nutrientes porque las neuronas son células como cualquiera y necesitan eh, adquirir nutrientes que nosotros nos alimentamos, ¿ya? Cuando nosotros consumimos cualquier tipo de sustancia, puede ser alguna droga, alguna sustancia nociva, el alcohol también, va a generar cambios en estos receptores y en la manera en la cual se van a transmitir los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores son sustancias químicas. De alguna manera también son drogas, ¿ya? Las drogas son toda sustancia química. Hay drogas que son naturales, como son los neurotransmisores, pero hay drogas también que no son naturales, que son las drogas llamadas sintéticas. Entonces ahí está el alcohol, el tabaco, por ejemplo, la marihuana, o sea, todas las sustancias drogas. Igual son drogas. Cuando nosotros consumimos cualquiera de estas, va a generar un cambio en los receptores, un cambio excitatorio o inhibitorio. En el caso del alcohol es inhibitorio, ya es inhibitorio. Su efecto es inhibitorio. Por ejemplo, en el caso del éxtasis o la marihuana, son efectos excitatorios, ¿ya? En el caso del alcohol, su efecto es inhibitorio. Por lo tanto, cuando estas neuronas, tú estás generando un aprendizaje, digamos, estás en la fiesta y estás viendo muchas cosas, es decir, tu cerebro está funcionando. Pero como el alcohol tiene un efecto inhibitorio en la célula postsináptica, la información que está pasando de neurona a neurona se detiene, no se almacena, no llega a almacenarse porque únicamente estás pasando todas esas experiencias, pero en algunos casos cuando el consumo del alcohol ha sido muy fuerte, puede que no recuerdes porque no has llegado a concluirse estos potenciales de aprendizaje. ¿Se entiende? Esta información de los neurotransmisores no se ha terminado por el efecto inhibitorio del alcohol. Es por eso que te sientes como que no captas bien las cosas, ¿sí? Tu procesamiento es más lento, eh, puedes sentirte en tus movimientos musculares, puedes sentirte quizá desorientado, como que tambaleando, no vas a poder caminar bien, no vas a poder ver bien, por el efecto inhibitorio del alcohol. También en el cerebelo, en una parte del cerebro bajo, es que se encarga de de los movimientos musculares, no, no se va a producir potenciales excitatorios. Esos neurotransmisores no van a llegar a cumplir su función en las otras neuronas. Por lo tanto, vas a tener esos síntomas. No recordar cosas, tener más lentitud en procesar la información, vas a tener que quizá ayuda para recordar cosas, para ver bien las direcciones, para caminar incluso, porque el efecto del alcohol es inhibitorio, por eso se da, ¿sí? Ambos son drogas, en eso es algo muy importante, quizá lo vamos a avanzar más adelante. Ambos son drogas, pero las drogas de los neurotransmisores son naturales y tienen funciones dentro del cuerpo. En cambio, cuando consumimos drogas sintéticas, contrarrestan la función de los neurotransmisores naturales. Y es por eso que nuestra conducta se ve afectada. No podemos coordinar bien, no podemos caminar bien, pensar bien, tardamos más, hacemos cosas que no nos acordamos. ¿Por qué? El efecto inhibitorio no es algo que está programado por el cerebro. ¿Sí? El cerebro está ejerciendo su función de manera natural, pero el efecto inhibitorio adverso del alcohol impide que esta información llegue a finalizar. ¿Se entiende? ¿Tienen otra pregunta, chicos?
Ok, si no tienen otra pregunta, no se olviden repasar bien hoy todos los temas